En los videos anteriores vimos cómo enviar información desde el JSP al servlet, desde el servlet al JSP y la configuración de la base de datos en el servidor. En este video vamos a hacer que el proyecto inserte en nuestra base de datos PHPMyAdmin. Para ello nos vamos al proyecto y en la carpeta de Source Package agregamos un nuevo package con el nombre entidades. Acá vamos a guardar todas las clases que son la copia de nuestra tabla de base de datos. Por ende van a tener los mismos campos que la base de datos. La entidad que vamos a crear se va a llamar videojuegos. Ya que nuestra base de datos tiene una sola tabla, crearemos una sola entidad. Colocamos finalizar y se creó nuestra entidad. Ya que es una copia de la clase de nuestra tabla de la base de datos, vamos a agregar los mismos campos, que son un int llamado ID, un string llamado nombre, un int llamado precio y un string llamado tipo. Como podemos ver, en nuestra tabla, en nuestra base de datos, en estructura, vamos a ver que son exactamente los mismos caracteres o los mismos campos. Creamos nuestro constructor. Y creamos los getter y los setter, que en este caso los vamos a insertar por el código. Por el NetBeans los va a hacer por nosotros. Hacemos clic derecho, Insert Code, seleccionamos Getter and Setter y presionamos Enter. Seleccionamos los campos y colocamos Generar o Generate. Con esto ya hemos creado nuestra entidad, copia de nuestra tabla en la base de datos con sus respectivos Getter, Setter y constructores. Ahora, en nuestra carpeta Source Package creamos un nuevo Java Package de nombre controladoras, en la cual vamos a insertar una clase que se va a encargar de hacer la conexión a la base de datos, insertar, modificar y eliminar en nuestro MySQL. Colocamos finalizar y creamos nuestra nueva clase llamada controladora videojuego. Apretamos finalizar y creamos nuestra clase. En nuestra clase vamos a crear una variable de tipo conexión llamada CNX. Nos va a dar error ya que no lo hemos importado. Para ello nos vamos a la ampolleta y le colocamos un import de sql.connection, java.sql.connection. Creamos nuestro constructor en el cual le va a llegar la conexión y se la asignamos a nuestra variable. Ahora vamos a crear el método para agregar elementos a la base de datos, el cual vamos a llamar agregar videojuego. Y va a obtener como parámetro una entidad de tipo videojuego y de nombre videojuego.
nos da nuevamente un error debido a que no se ha importado. Nuevamente nos vamos a la ampolleta y colocamos agregar import. Creamos un string con el SQL, el cual va a ser insert into tabla, que en este caso es videojuego, pero la vamos a copiar y pegar desde nuestra base de datos para no tener problemas de tipeo. Entre paréntesis, los campos a insertar, en este caso es ID, nombre, precio y tipo. Y en values colocamos los valores a insertar. El primer campo es null, ya que lo genera automáticamente nuestra base de datos. Y los siguientes campos los vamos a dejar con un signo de interrogación. Esto lo hacemos para evitar lo que es SQL injection, o sea que nos inserten código SQL dentro de nuestra sentencia. Al evitar esto, evitamos que coloquen un insert dentro de nuestro insert, un select o algún otro elemento que pueda ser perjudicial para la seguridad de nuestra aplicación. Ahora, creamos un try en el cual vamos a crear un prepare statement. El prepare statement se encarga de precompilar la sentencia e insertar los elementos como un string. Obtenemos el prepare statement de nuestra conexión y le asignamos el string de SQL que nosotros estamos utilizando. El error que nos da es debido a que no hemos colocado nuestra cláusula de catch en nuestro try. Para ello, seleccionamos la segunda opción y nos autocompleta con el catch. En nuestro statement le colocamos los valores que corresponden. Según el set utilizado es el tipo de variable que le enviamos. Puede ser un set string, set int, etc. Colocamos un 1 debido a que es el primer signo de interrogación que nosotros utilizamos. Recordar que los signos de interrogación en el preparing statement empiezan de 1, no de 0. Le asignamos el variable, que es el nombre. Luego le decimos que el siguiente campo es un int, que es el precio, y obtenemos el precio de nuestro objeto de videojuego. Y hacemos lo mismo con el tipo. Finalmente le decimos al statement que ejecute la aplicación o que ejecute la actualización en la base de datos. Con este nosotros nos encargamos de que en la sentencia SQL sea ejecutada y el objeto sea insertado en nuestra base de datos. Ahora nos dirigimos a nuestro servlet y en el lugar donde recibimos la información eliminamos el envío de variables y obtenemos o generamos la conexión. Pero antes de eso vamos a generar nuestro objeto o nuestra entidad de videojuegos, que será la que vamos a enviar para que sea insertada. Importamos la referencia y nos daremos cuenta que nos da un error debido a que no creamos nuestro constructor por defecto. Por ende, vamos a colocar los valores en el constructor por parámetro.
Creamos un ID -1 debido a que el ID lo va a generar la base de datos. Colocamos el nombre, el precio y el género, pero nos da error el precio, debido a que es una variable string y no un int. ¿Cómo lo arreglamos? Casteando o haciendo un parse de string a int. Vamos a crear una variable de tipo int llamada precio juego int, que va a ser igual a integer.parseInt el precio del juego en string, que el nombre acá es precio juego. Y al constructor por parámetro le pasamos el valor precio juego int. Ahora instanciamos nuestra controladora. Hacer controladora videojuego controla igual new controladora videojuego. Agregamos el import y nos vamos a dar cuenta que el constructor nos pide un objeto de tipo conexión. Este objeto de tipo conexión nos lo entrega Glassfish con la configuración que hicimos en el video anterior. Ahora vamos a agregar o decorar nuestro código indicándole un recurso que es de un tipo de anotación, y el recurso que nos va a llegar va a estar mapeado en el servidor como jdbc/videojuego, y creamos nuestro objeto de tipo data source llamado ds. Que, como podremos observar en el servidor de Glassfish o en la consola de administración de Glassfish, tiene el mismo nombre del recurso que nosotros creamos. Hay que tener en cuenta que tiene que concordar las mayúsculas con minúsculas. En este caso yo tengo juego con mayúscula y en el servidor la tengo con minúscula. Por ende debo hacer el cambio. Recordar que el data source que debemos importar debe ser de javax.sql.datasource, si no, no vamos a tener la conexión al servidor. Ahora, en nuestro método doPost vamos a crear un nuevo try en el cual vamos a obtener un tipo de conexión llamado cnx, que lo obtenemos desde nuestro datasource.getConnection. Encerramos todo menos nuestro request.getRequestDispatcher. ¿Por qué? Porque si hay algún error, igual debemos reenviarlo al JSP. El catch a utilizar va a ser SQL exception. Y en nuestra controladora, por parámetro, le pasamos la conexión. Ahora, en nuestra controladora, llamada controla, vamos a ejecutar el método agregar videojuego, el cual se va a encargar de pasar los datos de nuestra entidad a la base de datos. Y le enviamos por parámetro nuestra entidad. Ejecutamos el proyecto. Llenamos los campos. Presionamos el botón guardar. Y se han guardado los elementos. Para revisar el correcto funcionamiento, nos vamos a nuestro localhost phpMyAdmin y revisamos la tabla. Como podemos observar, los datos ya fueron ingresados. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo.